Muy buenas a todos, y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Artex, y en esta ocasión les vengo a hablar sobre un tema interesante de GTA San Andreas, el cual es de los beta leftovers que quedaron en el juego. Es decir, restos o elementos que formaron parte del desarrollo inicial del juego, como objetos, personajes y demás, que los desarrolladores planearon incluir, pero que, por motivos desconocidos, no llegaron a la versión final del juego y quedaron ocultos entre los archivos. Así es que les estaré compartiendo algunos de estos beta leftovers en este video. Comencemos con un caso bastante curioso. En GTA San Andreas encontramos una industria que lleva dos nombres diferentes según la versión del juego. En la versión de PS2, se llama Shady Industries, pero en las versiones de PC y los ports del 10º aniversario, su nombre fue cambiado a Solarine Industries. Lo interesante es que la camioneta Benson, que originalmente mostraba el logo de esta industria, no fue actualizada para reflejar el nuevo nombre. Esto dejó un pequeño rastro del cambio, algo que, si bien no proviene directamente de la beta, sí se siente como uno de esos detalles olvidados en el desarrollo final. En varias partes del mapa de GTA San Andreas, como por ejemplo en la escuela de manejo, podemos encontrar renders en los cuadros que muestran algunos diseños antiguos de vehículos. A simple vista, quizás no se note, pero si prestan atención, podrán notar que las imágenes no corresponden exactamente con los modelos finales del juego. Es una pequeña curiosidad que nos da un vistazo a cómo se veían algunos vehículos antes de su diseño final. Lo mismo ocurre en Ottos Autos, en San Fierro, donde podemos encontrar varios cuadros que muestran renders antiguos de vehículos. Aunque a simple vista no parecen muy diferentes de los modelos actuales, si los observan detenidamente, notarán pequeños detalles que evidencian su diseño en etapas más tempranas del desarrollo. Algo similar ocurre con esta textura del mapa, que parece ser de una versión muy temprana del juego. En ella, se muestra una zona de San Fierro, pero con un diseño completamente distinto al que conocemos en la versión final. Aunque debido a la baja calidad de la textura, no es algo que se perciba de inmediato, si te detienes a observar, es una clara evidencia de que este mapa pasó por varias etapas antes de llegar a lo que vemos en el juego. Lo más interesante de todo esto lo encontramos en el rancho de Toreno y el bar Lil Provine. Aquí también encontramos un mapa de una versión temprana del juego que muestra el estado de San Andreas, pero con detalles que nunca llegaron a la versión final. Lo más curioso de este mapa es que, en la parte superior de San Fierro, se puede ver lo que parece ser una isla. Por su ubicación, muchos creen que esta isla es la famosa Alcatraz, la cual fue descartada en la versión final del juego, pero que por algún tiempo estuvo dentro de los planes de desarrollo. En la zona de Richmond, en Los Santos, hay un cartel publicitario que resulta bastante curioso. Este anuncio promociona el automóvil Elegant, pero lo interesante es que utiliza su nombre antiguo, Elegance. Este detalle nos revela que el nombre del vehículo fue cambiado en algún momento durante el desarrollo del juego. Además, si observan con atención, el render del coche en el cartel muestra unos rines que no corresponden a los que conocemos en el modelo final del Elegant. Durante el desarrollo de GTA San Andreas, Rockstar recicló varios modelos y objetos de sus antecesores, GTA 3 y GTA Vice City. Con el tiempo, algunos de estos elementos fueron reemplazados o eliminados, pero otros lograron quedarse, tal vez por error o descuido. Un buen ejemplo de esto es la rampa utilizada en la escuela de botes. Este objeto, claramente reciclado de GTA Vice City, tiene una textura en la parte inferior que dice Vice City Marina, en lugar de San Andreas Marina. Si bien este detalle es prácticamente imposible de leer en las versiones de Android, debido a la baja calidad de las texturas, es mucho más evidente en las versiones de PS2 y PC. En el área 69 se encuentra un mapa a escala del estado de San Andreas que, aunque no se aprecia con claridad debido a la baja calidad de las texturas, contiene rastros del mapa beta. Esto se puede notar en el diseño de las zonas rurales y las ciudades, que presentan diferencias en comparación con la versión final del juego. En los salones de tatuajes de Los Santos y San Fierro se pueden encontrar algunos tatuajes que Rockstar olvidó cambiar en la versión final del juego. Por ejemplo, en Los Santos está este tatuaje que muestra el nombre antiguo de Grove Street, quienes antes eran representados por el color naranja y se llamaban Orange Grove Families, tal como se aprecia en el diseño del tatuaje. Por otro lado, en San Fierro está un tatuaje que dice San Fierro.
Aunque a simple vista parezca un error de ortografía, en realidad es una referencia al nombre original de la ciudad en las etapas tempranas del desarrollo del juego. Algo curioso y que no tiene mucho sentido es que los grafitis de los aztecas, quienes en el juego final son representados por el color turquesa, aparecen con un tono rojizo o anaranjado. Lo más extraño es que este color es muy similar al que representa a sus mayores rivales, los vagos. Aunque no hay confirmación, esto podría indicar que en versiones tempranas del desarrollo, los aztecas tal vez eran asociados a este color. En la casa de los Johnson se encuentra este curioso cuadro que muestra a Sweet y Kendall, los hermanos de CJ, con sus diseños beta. Estos diseños, que ya les mostré en el video del San Andreas Beta Edition, revelan un detalle interesante. Además del color naranja, originalmente se pensaba que los Grove Street Families fueran representados por el color negro. Sin embargo, esto fue modificado durante el desarrollo del juego, estableciendo el color verde como su distintivo final. Lo mismo que ocurre en el salón de tatuajes sucede con estos grafitis que muestran las siglas OGF, que significan Orange Grove Families. Este detalle es otra de las muchas pruebas de que, en un inicio, esta banda sería representada por el color naranja. Sin embargo, como ya sabemos, esto no llegó a ser así en la versión final del juego. Y con esto llegamos al final del video de hoy. Si les gustó, no olviden dejarme un like, y si pueden, suscribirse a mi canal. Esto me motivaría muchísimo a continuar creando más vídeos como este. Les deseo un muy feliz año nuevo, y nos vemos en el próximo video. Aquí me despido, adiós.